noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y esta noche quería decirles que está con nosotros Manuel Enrique Uceda Nerio, quien nos va a hablar de su novela. Pero bienvenido, Manuel, qué placer tenerte. Sí, muchas gracias, Janet. Muchas Bueno. gracias por la invitación. Bueno, quería decirles y recordarle al público que Casa de la Cultura El Salvador es una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y nuestra misión es educar, promover y celebrar las artes, cultura e historia de salvadoreños y de salvadoreños norteamericanos, tanto aquí en Estados Unidos como en El Salvador. Y también para decirles que la diáspora se nos une de todos lados y para muchas sorpresas del mundo entero. Así es que el placer ahora es de conocer, para todos conocer quién es Manuel Enrique Uceda Nerio. Les quería dar nada más una de sus poquitas cositas. Él es abogado mercantil, notario salvadoreño, por supuesto, que vive en Santa Tecla, dichoso, porque es un clima ideal. Y que él, además de haber llevado su profesión de abogado notario, ha sido escritor. Y está con nosotros por esa habilidad y ese deseo de meterse a la literatura y regalarnos algunas ideas. Él ha editado 2 libros en los talleres gráficos de la Universidad Centroamericana, que es la UCA, ¿verdad? El primero es, de la cual vamos a hablar ahora, es una novela histórica, Nuestra Señora de la Alegría. Y él nos va a hablar de esta novela. No les quiero quitarle a él su posibilidad que nos diga de qué se trata. Y también tiene un segundo libro de 16 cuentos, relatos escritos, la mayoría bajo el tema de la guerra civil salvadoreña, y uno de los cuales se llama ese libro La Fortuna y otros dioses, diosas, diosas. Creo yo que el poder, porque son 2 géneros diferentes. La novela es muy diferente escribir que el cuento. Así es que es un reto que ¿cómo es posible, Manuel, que te pusiste ese reto de, porque escribiste, ¿qué escribiste primero? ¿Los cuentos? ¿Empezaste escribiendo cuentos o cómo fue que empezaste a escribir? Bueno, pues, gracias, Janet. Bueno, pues, yo comencé a escribir ya siendo abogado. Comencé a escribir la novela cuando cumplí 50 años de vida. Yo me hice el propósito de escribir una novela. Me pasé entonces 50 años, perdón, 5 años escribiéndola. Cuando la terminé, Nuestra Señora de la Alegría se llama la novela. Es una novela histórica. La deposité en el registro de propiedad intelectual aquí en nuestro país y hasta 2 o 3 años después la retomé para publicarla. Pero sucedió que me di cuenta que estaba llena de errores y de lagunas tremendas. Entonces la reescribí prácticamente de nuevo los capítulos, incluso escribí uno más. Y entonces se publicó la novela y se editó y se publicó en los talleres gráficos de la librería UCA, de la Universidad Centroamericana UCA. Y lamentablemente fueron los años, de ahí vino la pandemia el año siguiente
y el libro pues quedó un poco, lo presentamos, sí, en un auditorio en el Ellacuría de la Universidad de la UCA. Y bueno, al principio pues el libro fue muy conocido, pero pues durante la pandemia estuvo quieto. Pero ahora se ha vuelto a poner en las librerías y está, pues el libro está ahí a la disposición de todo el que lo quiera adquirir en las librerías del país. Simultáneamente, cuando tenía entre manos la novela, yo cuando me enteraba de algún asunto, cuando me contaban o simplemente se me ocurría algo que pasaba en nuestro país, por supuesto, ¿verdad? Yo lo escribía. Así fueron haciendo a la par de la novela unos cuentos, ¿verdad? He escrito últimamente, decidí los cuentos que tuvieran más que tuvieran más un tema de la guerra, decidí hacer una especie de antología y los he editado. Son 16 libros de ellos, de los cuales la mayoría tienen como tema de fondo la guerra. Bueno, Eh, Perdón, sí. entonces, porque mucha gente aquí en Estados Unidos, en la diáspora, salió del país durante la guerra. Es decir, que fueron, gente salió a principios de la guerra, a mediados y al final. Entonces, cuéntanos tú, te quedaste en el país y cuéntanos un poco eh, más de todas las dificultades y las peripecias que significó quedarse en el país. sí, bueno, yo soy originario de Hilo Vasco. Hilo Vasco es un pueblo que está en el departamento de Cabañas. Eh, estudié mi bachillerato en el Colegio Santa Cecilia, en Santa Tecla, y la universidad, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Soy abogado y notario de la República. Y durante todo el tiempo de la guerra, pues yo le decía, decidí pues dedicarme al ejercicio de mi profesión. Yo realmente fui de esas personas que nunca nos fuimos del país, que siempre estuvimos acá. Eh, bueno, los cuentos muchos de ellos son como, resultan de experiencias personales, ¿verdad? Algunos de ellos experiencias personales de primera mano, porque pues eso es lo que uno escribe, ¿no? Lo que ve la vida transcurrir y lo que, y lo que le sucede a uno y a la gente que está cerca de uno, ¿no? Y lo que pasa en el país. Y el país es rico, esa experiencia que vivimos, lo que tuvimos, para mí ha sido, para mí un privilegio haber vivido en mi país esa etapa tan crucial de lo que fue la guerra civil salvadoreña, porque no fue solo los años de guerra realmente, ¿verdad? Porque todo el proceso arrancó desde los años 70. Y es precisamente el tema que se toma en la novela. La novela es, comienza es una novela histórica, pues sí, es una novela histórica del género histórico, porque habla de lo, toma como hits para situar el marco teórico histórico en el cual se desarrolla toda la trama de Nuestra Señora de la Alegría, es los hits históricos del país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comienza la novela, un médico viene de realizar su posgrado en Madrid, España, viene acompañado de su mujer, llegan por vía barco, porque entonces no había otra manera de transportarse, llegan en barco hasta el puerto de Acajutla. Llegan un 24 de febrero de 1935 y el país pues está postrado, ¿no? El país está sufriendo los estertores de la Gran Depresión norteamericana
y los precios del café se han venido abajo. Y entonces acaba de salir de una crisis política terrible, de que fue el levantamiento armado campesino del año 32 en el occidente del país. Y entonces todo eso, todos esos hits históricos son los que conforman el marco teórico histórico en que arranca la novela. Y pues posteriormente voy narrando y entrando contando la vida del médico y su esposa, contando la vida de ellos y hablando de cómo era nuestro país, cómo era la ciudad de San Salvador en esos años. Yo no había venido al mundo todavía, pero me la imaginaba cuando estaba escribiendo cómo era San Salvador entonces, ¿no? ¿Por qué? Por haber leído algunos autores salvadoreños, como Alberto Maferrer, por ejemplo, que yo lo leía mucho cuando estaba joven, porque me gustaban sus ideas sobre el destino de los hombres y su denuncia de la pobreza en el país ya en aquellos años. Y luego, pues, en mis años de profesionales, yo visitaba mucho la zona oriente del país. Eh, Mis primeros años de la profesión, yo estuve en la fiscalía, fui fiscal por muchos años y me tocaba viajar más que todo al oriente del país. Entonces, de por ahí, yo sitúo la novela en una población allá en el oriente del país que se llama El Regocijo. Esa población no existe, es ficción, ¿verdad? Puede ser cualquier pueblo que esté allá en los que conocemos, los que conocen nuestro país y se acordarán cómo es el oriente. Hay zonas montañosas. El Regocijo está situado en una zona montañosa del país, que será el capricho del lector el que decida a dónde está. Porque yo en ningún momento lo digo, solo lo sitúo en el oriente del país. Bien podría ser Ciudad Barrios, allá en San Miguel, bien podría ser eh, San Francisco Gotera, que igual es una zona montañosa, cafetalera, el mismo Santiago de María, que es el oriente del país y son ciudades situadas en las montañas del oriente del país, donde se cultiva mucho café, porque la novela trata de una familia que por azares de la independencia de la corona española, ¿no? La familia queda heredada de una propiedad muy grande, una propiedad agrícola de más de 700 manzanas, con un clima ideal para cultivar café. Y pues por ahí va la historia, ¿verdad? Eh, Viene y aquello se va complicando. No es que se vaya complicando, sino que pasan tantas cosas que, bueno, yo sé que van a leer la novela y después de esta charla, sé que muchos, porque el pedirle al lector que lea, aún a los que nos gusta leer mucho, leer una novela de 400 y pico de páginas, no. Yo entiendo de que no todo el mundo lo logra, porque a medio camino tienen otras cosas que hacer y además ahora la vida va tan aprisa, tenemos tantas cosas que hacer, en qué ocuparnos, que darnos tiempo todo el día para estar leyendo una novela, eh, no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, yo Pero, tengo una regla para leer novela, que es la regla de las 50 páginas. Usted cuando lea una novela, o sea, yo pues en lo personal, muy particular, yo me pongo la meta de leer 50 páginas. Si leo 50 páginas y me gusta, sigo. Si no, lo dejo de lado, aunque el libro me haya costado $30. Ahí lo dejo de lado. Lo dejo aquí en mi librera y 3 años después lo vuelvo a ver y a lo mejor lo leo porque ya me ha cambiado el humor, estoy
diferente y entonces lo leo. Bueno, mira, me encantaría, hablando de lectura, me encantaría que notieras, por lo menos nos leyeras unas cuantas páginas de ese primer capítulo para empezar a sentir esa novela, oír tus palabras, a ver si nos puede dar ese placer. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de leerles. Voy a leer unas cuantas páginas del primer capítulo. La novela pues se llama Nuestra Señora de la Alegría y el primer capítulo se llama La Mar del Sur. La Mar del Sur tiene un epígrafe que es un trozo de un poema de Roque Dalton. Dice: lejos del mundo, lejos del orden natural de las palabras, lejos, a 12.000 kilómetros de donde el hierro es casa para el hombre y crece como una rara flor enamorada de las nubes. Roque Dalton, El turno del ofendido. El 24 de febrero de 1935, el Estrella de Oriente, un navío mercante de bandera española con destino a California, después de haber surcado el océano Atlántico y vadeado el continente franqueando las esclusas del Canal de Panamá, fondeaba en aguas territoriales. Desde horas antes de aquel lejano mediodía, cuando el vigía del puerto anunció su arribo, el muelle se encontraba inmerso en la febril actividad de aduaneros, bodegueros, estibadores, personal administrativo, representantes de la naviera y agentes consignatarios de casas comerciales acreditadas en el país, que aguardaban impacientes su llegada, provistos de los conocimientos de embarque que avalaban la propiedad de mercancías que el manifiesto del capitán amparaba, se transportaban a bordo del buque. Aumentaba el bullicio y el creciente desconcierto imperante en el muelle la presencia de anónimos advenedizos que asistían expectantes al ajetreo del desembarco en busca de algún negocio fácil y quizás de oscura naturaleza en las labores de descarga y avituallamiento que el buque hacía desde su fondeadero a varios cientos de brazas del dique del puerto y de los vecinos del lugar, que erraban por los alrededores de la infraestructura portuaria en ocioso vagabundeo, distrayendo la rutina y el tedio de la tarde con la novedad del barco anclado frente a la costa. En la playa extendida a los costados del malecón, como una alfombra gris de arena agujereada aquí y allá por las aristas de rocas descomunales que parecían estar ahí diseminadas en la arena desde hacía cientos, quizás miles de años, emergidas de los oscuros abismos como mudos testigos de una milenaria erupción, hombres de piel cetrina y edad indefinida, pescadores de oficio y de modo de vida, ajenos a todo lo que sucedía en el deteriorado rompeolas que se adentraba en el mar, tendían al viento de la tarde sus arreos de pesca, contemplando indiferentes la enorme nave, saludando en silencio al sol vespertino, mascullando una oración, en la misma forma en que lo vieron hacer a sus ascendientes y estos a los suyos cada tarde de cada día, después de una dura faena en el mar. Debido al lamentable estado de la estructura del desembarcadero, carcomida por el salitre que la roía en silencio como un cáncer implacable, desquiciada en su base por incontables años de soportar la sempiterna embestida del mar, siempre picado en el litoral salvadoreño, aunado a la poca profundidad de sus aguas, el viejo muelle distaba mucho de ser un competente rompeolas para el atraque de barcos de gran calado, razón por la cual la nave que recalaba en el puerto era obligada a fondear, como ya dijimos, a prudente distancia, varios cientos de metros, mucho más allá de la reventazón.
Aquel inusitado imprevisto obligaba a los pasajeros que se aventuraban a desembarcar a someterse a molestos inconvenientes. Se veían forzados a descender del buque por los inestables maderos de una escalera de cuerdas hasta unas pequeñas barcazas que transitaban sin descanso entre el muelle y la nave visitante, empeñados en aliviar su vientre de su carga de mundanos tesoros y afrontar la travesía acomodados como fuera, mareados y apretujados en los estrechos espacios usurpados para ellos entre las cajas de mercancías por dos expertos marineros que, bogando en silencio entre machetazo y machetazo de la quilla en el agua, espiaban los gestos de los pasajeros, juzgando su evidente desgusto con aire divertido e indulgente. José María y Elena, su mujer, que esperaban impacientes en la cubierta de popa su turno de bajar a tierra, debieron a su vez descender hasta una de aquellas lanchas, y amén de soportar con la paciencia del caso todos los molestos inconvenientes precitados, debieron someterse a un curioso e inesperado evento que sucedió cuando la ligera embarcación que transportaba a los jóvenes viajeros tocó los pilates que sostenían la frágil estructura del atracadero. En segundos, manos invisibles, rápidas y diligentes bajaron hasta el bote una suerte de polea que prestos los marineros sujetaron haciendo los ganchos provistos para ello y sin previo aviso fueron izados por los aires con grave riesgo de volcarse al mar. Bueno, yo, Yeah. yo creo que ese momento era espectacular porque esa narrativa nos hace sentirnos allí directamente todo lo que está pasando, el muelle, los pescadores, la playa, y de repente darse cuenta que no pueden llegar al muelle los pasajeros, ¿verdad? Mi papá cuenta que cuando él regresó de Europa, allá en la Unión, no había ni siquiera esta escalerita para poder subir y bajar. Entonces lo pusieron en un canasto bien grande, dice. Ahí le pusieron todas sus cosas y en una red así lo llevaron hasta la embarcación. Así que me siento exactamente allí. Con estos dos asustados estos dos jóvenes que venían de Europa, de seguro todos vestidos con traje y todo lo demás para poder, porque antes se viajaba elegantemente, no era en blue jeans que andaba la gente. Entonces, qué narrativa más linda. Entonces, cuéntanos cómo fue que te imaginaste esa llegada. Bueno, vamos a leer un poquito más para terminar aquí eso. Ah, bueno, muy bien, dale. Bien. Muy bien. Segundos después del imprevisto vuelo, sin tiempo apenas para atinar a explicarse lo sucedido, los aturdidos pasajeros eran depositados sin novedad en el inestable terraplén. José María, sin perder de vista el desconcierto de su mujer, mareada aún por los efectos de la larga travesía, encendió su enésimo cigarrillo y se dedicó a supervisar que repitieran la operación izando también el equipaje. Y solo hasta comprobar que todo fue depositado sin novedad en el terraplén, buscó entre la gente asidua al rompeolas dos lugareños que cargaron con el montón de pesadas maletas. Resueltos así los inconvenientes del desembarco, tomando de la mano a su mujer, giró sobre sus talones con una vuelta completa de timón y enfilando su proa rumbo a tierra firme, avanzó resuelto por el estrecho sendero formado en el inestable piso de tablones de madera por las barcas de los pescadores, alineadas a lo largo del malecón y mutadas en ausencia de ceremonias en improvisadas ventas de pescado recién sacado del mar. Desatendido de los cargadores,
que tuvieron que apurar el paso para no perderle de vista. Esto es, yo lo de los pescadores lo tomé, o yo me imaginaba un muelle de principios del siglo pasado, ¿no? Pero en La Libertad así alinean las barcas, los pescadores, en la tarde para que la gente compre el pescado que ellos sacan del mar, que ellos han sacado del mar. Y lo trasladé, pues, porque esto es en el puerto de Acajutla, ¿verdad? Por ahí entran. Y ahí sí, pues, la descripción de la entrada al país de José María. Es un médico que regresa al país después de haber cursado su posgrado en España. Y viene pues con Elena, que se ha casado ella con una española, y es una pintora que conoce allá en una pinacoteca en el centro histórico de Madrid. La conoce, y él, pues siendo que es un hombre tímido, ¿verdad? Hasta caer mal, pues logra hacer contacto con ella e invitarla a comer, y logra que ella se enamore de él. Tanto así que se casan de una manera apresurada y retornan al país. El retorno es lo que se está contando aquí y además todo lo demás que les estoy hablando, pero conforme va avanzando el capítulo 1 de la novela, el capítulo 1, La Mar del Sur. La Mar del Sur le llama así al Atlántico, al Pacífico, Roque Dalton. En uno de sus poemas dice La Mar del Sur. Y de ahí tomé yo el nombre. Y por eso es que pongo una estrofa de un poema suyo que a mí me gusta mucho, de ese libro de él, que es El turno del ofendido. Bueno, es interesante también la utilización de los nombres de los personajes, porque José María no es un nombre que se utiliza ahora en estos momentos. Ya no hemos oído un José María, ¿no? Son nombres antiguos. Elena también es un nombre más antiguo. Entonces, me gusta mucho cómo uno a través mismo del nombre mismo vas elaborando una visión, digamos, de estas personas educadas que han estado fuera, porque José María ha estado fuera estudiando en España. ¿Qué significaba eso en esos momentos, verdad? En otro mundo. Exactamente, sí. Se narra el viaje también. En el primer capítulo se narra el viaje por mar, ¿verdad? Por tierra. Partiendo de aquí El Salvador, era toda una odisea viajar a Europa. Había que ir de aquí de El Salvador, había que ir a México, que era donde llegaban transatlánticos, a Veracruz, que era el puerto mexicano más importante al Pacífico, aún hoy en día, al Atlántico, perdón, aún hoy en día. Entonces había que llegar hasta ahí. Solo llegar de El Salvador a Veracruz era una aventura de una semana mínimo, ¿verdad? Y luego embarcarse 10, 12 días, una travesía, todo el Atlántico allá. Era toda una odisea. Y ¿por qué no? Pues mucha gente hasta le temía, ¿no? A eso, el viaje por mar, eh, eso de estar perdido en la inmensidad del mar, en un barquito, una hojita de madera y metal ahí en medio del océano. Bueno, también pasamos de eso a la segunda parte de la historia, porque no es solamente sobre este médico, sino que cómo es que llegas a pensar que la narrativa de uno de los protagonistas, este teniente joven del ejército durante la guerra. ¿Cómo es que unes esa parte histórica? ¿Son familiares o cómo se desarrolla Sí. eso? ¿Cómo no? José María Villafranca es originario de un pueblo, como ya dije, situado en el oriente del país, en una zona montañosa del oriente del país que se llama El Regocijo. Lleva a vivir al Regocijo, se va a vivir
con Elena, su esposa, se va a vivir a la casa de sus padres en el Regocijo. Sus padres son Rodrigo Villafranca, es un ingeniero agrónomo que ha llegado a vivir al Regocijo en un programa de café o en los primeros años del siglo pasado, que se estaba impulsando el cultivo del café en toda la zona oriental. Él, como ingeniero que era, logra que la administración, el Ministerio de Agricultura, lo envíe a ese pueblo. Estando ahí, se enamora de una muchacha del lugar y se queda a vivir allí. Cuando llega José María a su casa, ya él es un terrateniente de la zona, ¿verdad? Porque se casa con la heredera del Paraíso, se llama la hacienda, el Paraíso. Y bueno, y está él con doña Elvira, es su esposa, que son los padres de José María. No. El teniente, pues, que escribe la novela, se llama Miguel de Jesús Villafranca. El de Jesús es un nombre que toda la familia Villafranca lo utiliza. El abuelo de él se llamaba Rodrigo de Jesús Villafranca y él se llama así. El hijo primogénito que tiene José María, el médico, con Elena, su esposa, la española, se llama Edmundo de Jesús Villafranca, ¿verdad? Se llama Edmundo porque, pues, yo, pues, amo a Alejandro Dumas, ¿verdad? Sus novelas, ¿verdad? Me encantaron. Entonces, yo le puse el nombre de eso. Y bueno, es que es tanto que decir. Pero bueno, este Miguel es hijo de Edmundo, ¿verdad? Con una chica del lugar, el cual se enamora, que se llama Rosaura. Es una hija de la directora de la escuela del pueblo del Regocijo. Se enamora y producto de su unión tienen a este muchacho que se llama Miguel de Jesús Villafranca. Edmundo, la época que vive Edmundo es la época más conflictiva de la historia del país, ¿verdad? Se sitúa su vida, él estudia Derecho para abogado en la Universidad de El Salvador cuando era más, habría más virulencia política, ¿verdad? Se estaba gestando en los años 60 lo que culminaría todo ese proceso histórico que culminó en la guerra de los 80. Por eso decía hace un momento que lo de la guerra no fue solamente esa década. Hay que ir para ver bien, entender el fenómeno, hay que ir atrás, ¿no? Para ver todo lo que en el siglo se vivía. Bueno, por eso toda la manera que tenía la gente, los jóvenes de pensar cómo cambiar el país. Entonces la violencia era parte, ¿no? Era una solución viable para cambiar el país. Entonces el mundo se mete, se afilia al Partido Comunista, tiene que salir exiliado del país, ¿verdad? Por la represión y posteriormente es desaparecido en una cárcel de la Guardia Nacional. Entonces el papá de él, José María, el médico, es un hombre de derecha, ¿verdad? Entonces él le dice a su nieto, tú tenés que prepararte para defender el país, porque aquí le dice, los comunistas se van a tomar el país. Y tú tenés que luchar para eso, que eso no suceda. Le dice el abuelo al nieto, José María, el médico, ya mayor, ¿verdad? Ya grande, ya un abuelo, ya un hombre mayor, ¿verdad? Pasan muchas cosas más, pero bueno, lo de Miguel de Jesús, ¿verdad? Miguel de Jesús, entonces, él entra a la escuela militar, bueno, el capítulo 13 que se llama Quebrada Seca. Quebrada Seca fue, como todos lo sabemos, es un lugar que está en la carretera hacia el oriente panamericana, la carretera panamericana al oriente del país. Hay una quebrada, hay una vaguada que era un sitio predilecto para emboscadas. La guerrilla le practicaba emboscadas a los convoyes del ejército y era aquello. Bueno,
Entonces, en una de esas cae prisionero él. El muchacho Miguel de Jesús, el teniente, cae prisionero y es llevado a se lo llevan a un campamento de la guerrilla situado en el Cerro de Guazapa. Él sale, la guerrilla lo deja libre por una eventualidad que se da. Y la eventualidad es que en el año 86 la guerrilla secuestró a, a Inés Duarte, la hija del ingeniero Duarte, el entonces presidente del país, el ingeniero Duarte. Entonces la guerrilla, en una acción que nadie se explica por qué, la muchacha andaba sola con una amiga paseando, ¿verdad? En las calles de San Salvador. La guerrilla la intercepta y la hace prisionera. Entonces la canjean por toda una tropa que está detenida en las cárceles de los cuarteles del Ejército y de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda. En ese canje entra Miguel de Jesús, pero cuando llega al cuartel, todos los jefes lo tratan con una reticencia. Nadie quiere involucrarlo. Está ahí en el cuartel y como que no está, porque no, el ejército salía todos los días al campo, ¿no? Como se estaba en guerra, todos los días se combatía prácticamente. Entonces, un día lo llama el jefe, el coronel, el comandante del cuartel, y le dice de que lo que sucede, ¿verdad? Mira, te vas a ir del país porque es lo único que podemos ofrecerte. Y no puedes irte lejos, ¿verdad? No te vamos a dar dinero para que te vayas tan lejos, te vas. Entonces él decide irse a Estados Unidos, a donde vive una tía, hermana de su padre, hermana de Edmundo, en la ciudad de Nueva Orleans. Entonces ahí comienza todo. Estando en Nueva Orleans, él quiere seguir activo de alguna manera en la guerra, y el cuñado le dice, mira, yo estoy en la universidad, ¿por qué no das unos cursos? ¿Por qué no vas a hablar? ¿Por qué no vas a hablar? Aquí vienen a hablar, le dice, gente de la izquierda y hablan, y se piden colaboración y todo. Bueno, tú hablas también, le dice, para que la gente conozca cómo es el otro lado de la moneda, ¿no? Y entonces da charlas en la universidad. Tanto es así que logra bueno, para hacerlo breve, se va a Madrid, igual que el abuelo, a estudiar una maestría en ciencias políticas. Estando allá, es que comienza a escribir la novela. Bueno, nos O tiene sea, que ir, lo conté lo ya más corto que pude. bueno, ya me quiero ir yo en ese viaje, quiero saber cómo era lo que estaba pensando en Nueva Orleans. Mira, quería decirte que tienes una audiencia muy grande esta noche. Qué Está bueno. América Uceda, Lili Caballero Torres, Eric Alejandro Montoya, André Artola, Frank Canales. Él es uno de nuestros compañeros que trabaja muy bien en una revista aquí que se llama Oportunidad y Cultura. Alonso López y López, Eduardo Alberto Vides, Glory Paredes. Glory Paredes es una pintora salvadoreña que vive en Anápolis. Andrea Artola dice, adicional a Maferrer, ¿qué otro autor ha sido su inspiración? Sí, sí. Cuando yo llegué, yo escribo, pues yo no es que sea un escritor, ¿no? Porque la idea que yo tengo un escritor es de una persona que escribe todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde y todos los días y vive de eso, ¿verdad? Y yo no puedo darme ese lujo porque nunca he podido hacerlo porque he tenido que trabajar todo el tiempo, y lo cual me satisface atendiendo mis obligaciones profesionales. Pero bueno, yo digo y sostengo que a mí lo que me llevó a escribir fue leer, ¿verdad? Cuando me preguntan a mí, otra vez un muchacho me preguntó, ¿y qué tengo que hacer para escribir? Mira, tienes que hacer dos cosas. Tienes que leer mucho, tienes que escribir. Solo eso, no hay otro camino.
no tenés que meterte a cursos y cosas, tenés que hacer eso. Si no haces eso, no vas a poder escribir o no vas a ser escritor. Bueno, entonces yo he leído muchísimo, ¿verdad? Yo soy, sin ser un gran lector, pues por lo menos un libro por mes, ¿verdad? O sea, yo, sin ser muy gran lector, pero sí he leído muchísimo a través de los años. Y sí, bueno, yo podría citar, yo a los actores que me gustan, los leo con un lápiz en la mano. Por ejemplo, leo a García Márquez, leo, qué sé yo, a Arturo Pérez Reverte, leo a Vargas Llosa, a otros nuevos que están hoy en día, que pues omito nombres, pero los leo así para ver los trucos, ¿verdad? Cómo ellos escriben, cuál es el estilo. Y así fue que comencé yo a escribir, ¿verdad? Leyendo. Eso es. Así que mis autores, Andrea, mis autores preferidos son esos que le he mencionado, ¿verdad? Los que he dicho, y por supuesto los salvadoreños, ¿verdad? Porque pues, acá Roque Dalton es algo pues, que toda casa debe haber, como hay Biblias, deben haber, toda la obra de Roque debía de estar ahí, ¿verdad? Para que la lean. Y eso, por eso alguien también pregunta, Andrea pregunta, ¿y ha intentado hacer poesía? Pues sí, quizás cuando enamoraba a mi esposa, quizás, ¿verdad? ¿Viste? Mucha poesía. Sí, la verdad que sí, sí hago poesía, pero malo, ¿verdad? No me atrevo a publicar así. Bueno, quiero decirle que está Víctor Herrera, dice, de su reciente obra, ¿cuál sería su cuento favorito? Mire, él es, bueno, yo lo que puedo decirle es que uno no tiene, a mí me gustan todos los cuentos que escribo, me divierto escribiéndolos, o sea, me encanta escribirlos, me encanta después leerlos y disfruto mucho con eso. Por eso creo que cuando dedico un libro, a veces siempre digo, ojalá que le guste, ¿verdad? Que disfrute leyéndolo tanto como yo disfruté escribiéndolo. No es una pedantería, es cierto. O sea, yo disfruto escribiéndolo. Pero de este libro, La fortuna y otras diosas, eh, bueno, el cuento que le da título al libro es un cuento del género fantástico. Es, es la historia, bueno, brevemente, esto el cuento lo narra el espíritu de un hombre que fallece víctima de los combates que se libran la noche de la última gran ofensiva que lanzaron los frentes guerrilleros en el país, que se llamó Hasta el Tope, el 11 de noviembre de 1989. En esa noche, en los combates, ese hombre, un civil, que la guerrilla se toma la colonia y la casa de él, y él no se va, le dice, ¿te vas a ir? No, yo aquí me quedo, ¿verdad? Y se queda ahí y entonces muere víctima de una explosión de una bomba. Y con los años, cuando pasan los combates y la guerra y la ofensiva va terminando, y después, 2 años después, cuando vienen los acuerdos de paz, el espíritu del hombre sigue habitando la casa como que cuando estaba vivo, sigue habitando la casa. Y resulta que años después, después de la guerra, ya cuando la casa está reconstruida, llega a vivir una pareja joven con una niña bien linda. Y entonces un día descubren, ahí en el último cuarto de la casa, descubren una caja con papeles amarillentos, borroneados, que seguro, le dice la esposa, alguien que vivió aquí escribió esas cosas, le dice al marido, ¿verdad? Pero el marido los agarra y ve que son narraciones, cuentos, y bueno, y los arregla, los publica, y con tan buena suerte que es un éxito total, ¿no? Y entonces, pues que ahí la cosa se complica, ¿verdad? Se pone bien feo el asunto, ¿no? Ese cuento es muy bueno, me gustó mucho escribirlo.
Yo creo, bueno, lo que más me gusta, Manuel, es cómo gozas contándonos y me imagino escribiéndolos. Hugo Martínez Acuña, que es un pintor, dice muchas gracias por compartir y difundir el arte de nuestros escritores. Blanca Cedillos, ella es una salvadoreña que vive aquí en Washington, dice, me encanta el nombre de su novela, Nuestra Señora de la Alegría. Con ese nombre tengo mucha curiosidad de leerla y ahora que nos dice que se basa en hechos históricos, más me invita a leerla. Favor, decirme si la puedo obtener en Amazon. Muchas gracias. ¿Se puede conseguir en Bien, Amazon? muchas gracias. Sí está pendiente que subamos ahí, que hagamos esa gestión para que el libro lo puedan adquirir el archivo virtual, ¿verdad? El archivo. Estamos pendientes en hacer eso porque sí, para que la gente en los Estados Unidos es la que más que todo la gente que viene, con la que uno platica, tienen esa con nostalgia, ¿verdad? Del país y de saber la guerra. La guerra más que todo es el tema que más quizás nos apasiona a los salvadoreños, ¿verdad? Porque fue la génesis de todo lo que, las vidas que la gente, la mayoría de la gente que está allá vivió, pues. Pero Bueno, sí, próximamente estará en Amazon. bueno, muy bien. Claudia Salmerón de Escalante está viéndonos. Eric Alejandro Montoya dice, buenas tardes. ¿Ha pensado escribir un libro sobre el contexto social reciente del país? Es decir, los problemas sociales que se han presentado después de los acuerdos de paz. Saludos, licenciado Uceda, y que Dios le siga bendeciendo su talento. Sí, muchísimas gracias a Eric, ¿verdad? Eric Muchas gracias. Alejandro Montoya, sí. Muchas gracias, Eric. Y es muy amable, de veras. Pero sí, siempre estoy escribiendo y definitivamente que, que, que de qué más vamos a escribir, ¿verdad? Que de nuestro querido país. Sí, Bueno, claro que sí. Estamos escribiendo, pero todavía no, lo que sí, sí estoy escribiendo una novela. Voy a quizás adelantar algo. La novela se inicia con el jubileo del nuevo siglo y del nuevo milenio. Esa noche comienza la novela que estoy escribiendo, ¿verdad? Y las cosas se complican después en esa novela porque vienen los dos terremotos que se dieron en el 2001, que que nos pasó aquello de que fue un 13 de enero del 2001 y un mes después fue otro terremoto casi de igual magnitud en el país, dejó el país destruido. Y por ahí va esa novela arranca de allí, ¿verdad? Y bueno, no, eso pues puedo adelantar. está Y por yo creo verse. que sí la vamos a publicar. Bueno, Judith Rivera está con nosotros. Gracias, Judith. Glory Paredes dice, me gusta leer, pero cuando el tiempo es corto, cuando una novela es interesante desde el principio, se siente y no se puede dejar de leer. Así es, Glory. Ese es el problema, que son las 2, 3 de la mañana y uno no deja, sabiendo que tiene que trabajar al día siguiente. Pero es el placer de la lectura. Claudia Salmerón de Escalante dice, es un privilegio escuchar esta lectura de la boca del propio autor sobre tan interesante novela. Débora Judía está, y también hay un seudónimo Arrecho Cuscatleco que manda saludar. Isabel Novoa de López también está viéndonos, Dorita de Chicas, Ana Cecilia Rodesno Avilés, un relato descriptivo y con gran capacidad narratológica. Será interesante leerlo para descubrir su final. ¡Ay, el final!
Julia Álvarez está viéndonos. Isabel Novoa de López dice, está oyendo la narración muy interesante. Felicidades, muchas bendiciones. Está el periodista de Oriente, Ramón Jiménez, él es de Metro Latino USA, nos está viendo. El poeta Vladimir Monge, también aquí del área de Washington. Connie Elías, gracias Connie por siempre estar con nosotros. Liz de Navarro, Caroline Sol, Liliana Letona de López, yo estoy conectada también, dice. Hilda Parducci, Mauricio Alarcón es un escritor, activista, maestro del área metropolitana. Y dice, qué amena conversación, dice Ramón Jiménez y Enrique Anaya von Beck. Así que toda esta gente ha estado con nosotros, ¿verdad? Agradeciéndole mucho a todos su presencia y su interés en la vida literaria de Manuel Enrique Uceda Nerio. Pero yo me he divertido mucho pensando en cómo escribir una novela es una novela histórica con varias generaciones, ¿no? Porque está el abuelo médico, están los padres de la madre, me encanta eso del regocijo. Has escogido nombres realmente deliciosos, la alegría, el regocijo en situaciones y muy santificados todos, porque todos son de Jesús y de María y realmente debes de haber tenido ahí en el Santa Cecilia una educación muy religiosa. Pues sí, la verdad que sí, pero aquello ya se disolvió, ¿verdad? Yo actualmente no soy religioso, pero sí el colegio me enseñó la parte humana, ¿no? O sea, respeto mucho las creencias, o sea, soy un hombre que trato de estar bien, pues de vivir la vida, ¿verdad? De dejar que los demás la vivan cada quien como mejor les parezca. Y sí, la novela sí bueno, se llama Nuestra Señora de la Alegría. No sé, fue un capricho porque la iglesia del pueblo está dedicada a Nuestra Señora de la Alegría. Entonces, cuando hablo de la iglesia, es un capítulo, no es todo un capítulo, pero al inicio estoy hablando de que la iglesia se la destruyó un terremoto del siglo anterior, ¿verdad? El siglo XIX, en los años finales. Entonces la iglesia la reconstruyen y yo me solazo reconstruyendo la iglesia de Nuestra Señora de la Alegría, dedicada a la Virgen de la Alegría, que en los atrios de las iglesias de los pueblos todas tienen atrios, ¿verdad? Son unas zonas que rodean, unas zonas verdes que siempre rodean las iglesias. Las iglesias todas tienen una forma de cruz, ¿verdad? Aquí y en todo el mundo. Y en los atrios yo situé una gruta, ¿verdad? Con la imagen de Nuestra Señora de la Alegría, esculpida así en tamaño natural por un artista del lugar, ¿no? Entonces, eso es todo para situar al lector ahí en el lugar, ¿verdad? O sea, en el regocijo. Y luego situar cómo vive la familia. También la familia Villafranca vive en un barrio que se llama el barrio de los Milagros, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! No, me encanta, porque también, así como te he visto gozar, contarnos de ese cuento fantástico, yo creo que que parece que gozas mucho esa línea entre la realidad y lo fantástico, ¿verdad? Y lo histórico. Como que se mezclan y dicen sobre la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es un milagro, es una alegría y es fantástica. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Vivir es lo más hermoso. O sea,
Y ser felices es lo que deberíamos de buscar todos. Aquí no hay espacio para otra cosa. Bueno, pero mira, no pudieras, es cierto, otro pedacito, terminarnos de leer otro pedacito antes de cerrar, ya sea de la misma novela o parte de una de tus cuentos, para que nos quedemos con el gusto de oírte leer tu obra. Los cuentos se leen en 10 minutos. 10, 15 minutos son cuentos breves. Es de la naturaleza del cuento, pues que la brevedad, ¿no? Entonces, ¿Tienes algún cuento corto que nos puedas sí, leer? sí, claro que sí hay cuentos cortos. Bueno, este libro son 16 relatos y la mayoría están escritos bajo el tema de la guerra civil. Bajo el tema de la guerra civil. Y voy a leer un cuento que habla de... Es corto, este cuento es corto, habla de un ataque que hizo la guerrilla a un cuartel del ejército situado en el norte del país. Durante la guerra, uno de los años más álgidos de la guerra, allá por el 84, 85, y se llama El Paraíso, porque así se llamaba el cuartel. Entonces dice, la película estaba buenísima, ya días que la quería ver, daba miedo y casi se sentía en el cuerpo el frío que hacía en la habitación del segundo piso de una casa en la ciudad de Nueva York, donde un cura viejito, a la luz de una lámpara de mesa, exorcizaba a una chamaquita poseída por el demonio. Bueno, dice, estábamos bien relajados viendo la película en la cuadra del comedor después de la cena. Me había desatado las botas, estaba en camiseta, sobre ella tenía puesto un chaleco que siempre usaba por mucho calor que hiciera. En él cargaba 4 cargadores de munición y granadas para el 202 adaptado a mi M16 que nunca abandonaba. Tenía también conmigo mi pistola, una Browning 9 milímetros con 2 cargadores de 15 tiros, uno en uso y el otro de reserva, que había arrebatado de una guerrillera muerta en un combate. Ese día iba con mi patrulla cuando los vimos. Eran 3, 2 hombres y la chamaca. Una chamaquita blanquita, alta, rubiecita, bien chula la mamacita, como que era europea. Nos saludaron de lejos. Es seguro que nos confundieron, pensaron que éramos sus compas, pues nos habíamos vestido como ellos y se confiaron. Yo no disparé. Los soldados, sin esperar la orden, dispararon. La mamacita quedó con el pecho perforado. Lástima. Los jefes no decían nada si te veían que andabas pistola, aunque lo prohibiera el reglamento, pues respetaban lo que imaginaban habías hecho para conseguirla. Puta, la chamaca mató al cura viejito, vaya mierda. Y ahora el cura joven que hacía de ayudante está cagado, pues no tiene la fe suficiente para hacerle frente al demonio. Cuando eso pasaba en la película, de repente se fue la luz. Por unos segundos solo oímos el zumbido en el aire. ¡Zum! Del proyectil seguido del estallido. ¡Pum! Habían volado la torre de energía. En segundos la cuadra se volvió un relajo. El fuego de fusilería comenzó de forma simultánea, como si la explosión fuera una señal convenida. Los tiros rompían los vidrios de las ventanas, diezmando a la tropa. Reventando tiros, también rompimos el cerco. Salimos corriendo de la cuadra porque sabíamos que ahí era donde disparaban los artilleros para agarrar a la mara dormida o toda junta. El parte de la situación decía que estábamos bajo fuego de artillería y fusilería, morteros y unas bombas que preparaban los guerrilleros llamados catapultas.
Era seguro que se habían tomado las elevaciones y desde allí nos estaban bombardeando. Maldije mi suerte. No me gustaba estar en la brigada. Ya la habían atacado 2 veces y las 2 se habían metido y yo por suerte no había estado allí. Prefería andar en el monte. Ahí uno sabía a qué atenerse, se sabía quién era el enemigo y a dónde estaba. No como esta vez que no sabía hacia dónde disparar, pues el enemigo podría ser cualquiera de los soldados que se me cruzaban en el camino y en lo oscuro. Para entonces ya tenía grado de subsargento y había llegado a la brigada con mi unidad esa tarde después de haber estado más de 3 meses enmontañado en los cerros de Chalate, en la zona del Pital y Las Pilas. Lo que más deseaba era bañarme, pues hacía semanas que no me bañaba. Nunca había tiempo, siempre andábamos trajineando y cuando parábamos de noche o de día, la consigna era dormir un rato. No había permiso para otra cosa. Bañarme con jabón, rasurarme la barba que me picaba, cortarme el pelo que lo andaba crecido hasta los hombros. No había comido, pero el hambre ya casi no me afectaba. En la montaña se acostumbra uno a las aguantadas de hambre, que después de varios días ya no molesta tanto. Andábamos con mi coronel Payés. Hey, ese maestro era buena onda y tenía huevos. A pesar de su grado, se iba con nosotros al frente y topaba cuando había que topar. De noche y de día, la neblina cubría enterito los cerros, por eso los helicópteros no podían bajar a abastecernos y nos lanzaban desde el aire los bultos con las latas de comida que se destortolaban cuando chocaban con las piedras del terreno. Nos comíamos lo que lográbamos rescatar. Una vez estuvimos inmovilizados en la zona casi una semana, por razón de que los BIRRI, o sea, los batallones de fuerzas especiales, Mara del batallón Atlacad y del Bracamonte, andaban operando en la zona. ¡Qué aguantada de hambre! Comimos lo que pudimos para sobrevivir, raíces y hierbas, pájaros, sopes, culebras. Cuando nos movilizamos, muriéndonos de hambre, llegamos a un caserío. Allí en la escuela encontramos un almacén de comida enlatada de la herría, de una onda que le llaman spam. Comimos hasta que nos dolió la barriga. De sed no sufríamos, pues lo que abunda en la montaña es agua, heladita, bien rica. La recogíamos en la mañana en granizo, que caía en la noche, la quebrábamos y metíamos en la caramañol, y siempre estaba bien heladita. Trajinábamos un día, después de varios días, sin ver al enemigo, cuando vimos un enorme toro, de esos sabucanes. Un soldado que apodábamos Margarito, porque medía como 1,80 m, que cargaba siempre una ametralladora .50 con todo y sus 600 cartuchos de munición, porque decía que el M16 le parecía un juguetito, pidió un fusil, hincó la rodilla en tierra y le zampó 2 puestazos al toro. Y como el animal no cayera, pidió el yatagán al mismo soldado y salió corriendo para donde el toro. Le metió el yatagán varias veces hasta que el toro cayó al suelo y ahí mismo comenzó a destazar. Ya estaba por oscurecer y mientras hacíamos el fuego para asarlo, un soldado dijo: hoy si nos van a poner estos hijos de puta, pues les quitamos la comida. Y dicho y hecho, nomás oscureció y comenzó la cuetería. Pero eso fue otro día. El viajero que se conduce hoy por el rumbo de la carretera Chalatenango puede examinar el cuartel sin que lo detengan por sospechoso, situado en un pacífico plan en medio de varios cerros pelados que lo rodean a un lado de la carretera, cerca del pueblo del Paraíso, de ahí su nombre, que más bien entonces parecía una burla, pues era una trampa mortal. Esa era la tercera vez que se metían y esta vez, quizás como siempre, era seguro matarían un resto de mara y dejarían arrasadas las instalaciones. Las 2 veces anteriores, después del ataque, el alto mando le saltó un chorro de bolas a los jefes para reforzar las defensas, pero solo se preocuparon por hacer inexpugnable el área donde estaba el alto mando, que era un refugio antiaéreo bajo tierra. Tenía un plafón como de 2 metros de grueso con arena y malla ciclón encima para que las bombas que cayeran ahí se ahogaran. Las cuadras de la Mara, en cambio, endebles construcciones de paredes de ladrillo,
delgadito y techos de zinc, en cambio, no aguantaban un morterazo. Seguro no era un buen negocio para alguien. Había 2 líneas de defensa totalmente amuralladas y lo realmente peligroso era que ahí teníamos instaladas ametralladoras y un cañón del 106 que si se lo tomaban, una papaya de esas era suficiente para volar una cuadra entera. Esa noche, uno de los artilleros sobrevivientes del 106 prefirió suicidarse con su pistola antes que los guerrilleros que capturaron la posición lo obligaron a dispararle a la Mara. Por suerte, los perros no sabían dispararlo, que si no, salimos disparando un poco a lo loco, que si no, dice, salimos disparando un poco a lo loco con toda la Mara corriendo de la cuadra bajo el intenso fuego de fusilería. Bueno, lo voy a hacer más corto. Bueno, pero yo creo que eso nos da un poco el sabor también de una historia durante la Guerra Civil, y yo creo que es importante oír a los personajes, y muy salvadoreño, dicho sea de paso, las descripciones, ¿verdad? Que son con las palabras muy comunes y muy utilizadas, muy nuestras. Te felicito por empezar esto con la película del Exorcista. Me pareció muy casi simbólico, así es que solo voy a leer, si me lo permite, Janet, el final. Bueno, solo nada más, un parrafito. dale al final. Dice, años después, cuando la guerra terminó y me dieron la baja, pude ver la película completa. Por eso lo quise leer. Dice, el cura joven mira al cura viejito tirado en la alfombra, bien tieso. Dice, el demonio dentro de la niña lo mira burlándose de él. Entonces agarra valor, se abalanza sobre la niña y logra que el demonio salga del cuerpo de la chamaquita y se mete en el suyo. De inmediato se suicida tirándose por la ventana. Al final, la niña queda libre. Buena Lica. No olvidemos que lo narra un soldado, ¿verdad? Y entonces... Ay, qué bien. Pues mira, muchísimas gracias. Quería decirte nada más las últimas personas que están con nosotros. Está Arrecho Cuscatlejo, dice, excelente pluma, orgulloso de conocerlo. Una lectura que me atrapa. Norberto Martínez también y Liliana Letona de López. Qué bonito lo que opina ella, ¿verdad, Manuel? Opina sobre tu estilo entre fantástico, histórico y milagroso. Lilith Castro y Maru de Taura también están con nosotros. Muchas gracias a todo el público y muchísimas gracias sobre todo a ti, Manuel, que nos has hecho revivir con lágrimas y con risas momentos históricos a la vez trágicos y casi tragicomédicos, porque le has podido dar un lindo sabor. ¿Algún otro comentario? Estos libros están disponibles, me imagino, en las librerías de la UCA. Sí, ya están disponibles en las librerías de la UCA y en la librería internacional, aquí en San Salvador. Muy bien. Entonces, ahora queda para ti la última palabra de esta noche, así es que adelante. Sí, muchísimas gracias a usted, Janet, por esta oportunidad que me ha brindado de poder exponer mis libros bajo esta plataforma que la estoy seguro la ha visto medio mundo y la sigue viendo durante los días que siguen de la semana y la gente está siempre pendiente de este trabajo. Y pues darle las gracias a todos los que tuvieron la gentileza de sumarse a esta charla y sí, que hablemos de
libro, ¿verdad? Que hablemos de literatura, que es lo que nos gusta a todos. Y un saludo a todos y me uno a todos para que nuestro país, nuestro querido país, de una vez por todas salga adelante, ¿verdad? Y que las cosas realmente en el país sean buenas y todo lo prometo. Yo, por mi parte, les prometo que voy a tratar dentro de mis humildes expectativas de ponerlo por escrito. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, felicidades y adelante a seguir leyendo y seguir escribiendo. Que viva la literatura. Muchas gracias a todos y con esto, muy buenas noches.